El plexo braquial. El miembro superior está completamente inervado por ramos del plexo braquial. El plexo braquial se encuentra formado por las comunicaciones de los ramos anteriores del quinto, sexto, séptimo y octavo nervio cervical y del primer nervio torácico. Su constitución es de la siguiente manera. El ramo anterior del quinto nervio cervical recibe una comunicación del cuarto y luego se une al sexto para formar el tronco superior. El séptimo nervio cervical es independiente y forma el tronco medio. El octavo nervio cervical se une a un grueso ramo del primer nervio torácico y forma el tronco inferior. Cada uno de esos troncos se divide en una división posterior y anterior, de las cuales las tres divisiones posteriores se unen y forman el fascículo posterior, que a su vez en la fosa axilar se divide en dos ramos terminales, el nervio axilar y radial. Las divisiones anteriores del tronco superior se unen a la división anterior del tronco medio y forman el fascículo lateral. Por último, la división anterior del tronco inferior forma por sí sola el fascículo medial. Situación y relaciones. El plexo braquial presenta la forma de un triángulo. La base corresponde a las cuatro últimas vértebras cervicales y la primera vértebra torácica. El vértice se sitúa en la región axilar. En el cuello está situado en la región cervical lateral entre los músculos escalenos anterior y medio. En el vértice de la axila, el plexo está representado por tres fascículos que están situados posterior y lateral a la arteria. En la fosa axilar, las relaciones de los fascículos con la arteria axilar se modifican. El fascículo lateral tiende a situarse lateralmente a la arteria. El fascículo mediano cruza oblicuamente de superior a inferior y de lateral a medial. En el fascículo posterior discurre el tronco lateral anterior hasta su terminación. Comunicaciones. Con el plexo cervical mediante un ramo nervioso que une al ramo anterior del cuarto nervio cervical con el ramo anterior del quinto. Con el ganglio cérvico-torácico del tronco simpático por medio del nervio vertebral y de los ramos comunicantes que unen directamente dicho ganglio a los ramos anteriores de los nervios cervicales, sexto, séptimo y octavo del primer nervio torácico. Los ramos del plexo braquial están divididos en colaterales y terminales. Ramos colaterales. Se hallan todos destinados a los músculos del hombro y de la región axilar, divididos en ramos anteriores y posteriores. Los ramos anteriores nacen bien de los fascículos lateral y medial, mientras que los posteriores, unos nacen del fascículo posterior y otros de la cara posterior del plexo. Ramos colaterales anteriores. Se trata de tres nervios que se dirigen respectivamente a los tres músculos de la pared anterior de la axila. Los músculos pectorales mayores, pectorales menores y subclavios. Nervio pectoral lateral. Nace del fascículo lateral a la altura de la clavícula y se divide en dos ramos. Un ramo muscular destinado al músculo pectoral mayor, donde termina por medio de abundantes filetes nerviosos, y un ramo comunicante que se une al nervio del músculo pectoral menor para formar el asa de los nervios pectorales. En otras ocasiones se divide y forma un nervio superior y otro inferior. El nervio superior procede del tronco superior y el nervio inferior nace de la división anterior del tronco y se divide en dos ramos, uno muscular y otro comunicante. Nervio pectoral medio. Nace del fascículo medial posteriormente a la clavícula y se divide en dos ramos, uno muscular destinado al músculo pectoral menor y otro comunicante que se une al ramo comunicante del nervio pectoral lateral, formando así el asa de los nervios pectorales. De la convexidad del asa nacen dos clases de ramos, unos alcanzan el pectoral mayor y otros al pectoral menor y minervo. Nervio subclavio. Nace superiormente a la clavícula, unas veces del fascículo lateral y otras de la división anterior del tronco superior, y se divide en dos ramos. Uno se comunica con el nervio frénico y el otro discurre anterior o posterior a la vena subclavia y termina en la parte media del músculo subclavio. Ramos colaterales posteriores. Están destinados a los músculos posteriores del hombro y a los músculos elevador de la escápula y romboides. Existen 7 ramos y son
el nervio supraescapular, el nervio subescapular superior, el nervio subescapular inferior, el nervio tóraco-dorsal, el nervio del músculo redondo mayor y el nervio torácico largo y nervio torácico dorsal del escápulo. El nervio supraescapular procede de la cara posterior del tronco superior, atraviesa la fosa supraespinosa profundo al músculo supraespinoso y termina en el músculo infraespinoso. El nervio supraescapular inerva los músculos supraespinoso e infraespinoso y proporciona algunos pequeños ramos al ligamento córaco-clavicular y a la articulación del hombro. Nervio subescapular superior. Este ramo se destaca del fascículo posterior o de la división posterior del tronco superior. Penetra el músculo subescapular cerca de su borde superior y se distribuye en este músculo. Nervio subescapular inferior. Nace del fascículo posterior, penetra en la parte media del músculo subescapular, del cual inerva las porciones media e inferior. Nervio tóraco-dorsal. Procede del fascículo posterior, penetra en el músculo dorsal ancho cerca del borde lateral del escápulo. Nervio del músculo redondo mayor. Nace del fascículo posterior y termina por medio de numerosos ramos, que en el músculo redondo mayor, al cual lo aborda por su cara anterior, cerca de su inserción escapular. A veces algunas de sus fibras alcanzan también los fascículos inferiores y laterales del músculo subescapular. Nervio torácico largo. Nace por medio de dos raíces de la cara posterior de los ramos anteriores de los nervios cervicales quinto y sexto. Las dos raíces se unen y el nervio así formado es aplicado en el músculo serrato anterior hasta su extremo inferior. Proporciona un ramo a cada una de las digitaciones de este músculo. Nervio dorsal del escápulo. Este nervio se destaca del cuarto o del quinto nervio cervical. Se distribuye por los músculos elevador de la escápula y romboides mayor. Ramos terminales. Los ramos terminales son 7, distribuidos en dos grupos, uno anterior y el otro posterior, según nazcan de los fascículos lateral y medial o del fascículo posterior. El grupo anterior comprende los nervios músculo cutáneo medial del antebrazo, cutáneo medial del brazo y cubital. El grupo posterior está formado por los nervios axilar y radial. Los nervios cutáneos medial del antebrazo y cutáneo medial del brazo son exclusivamente sensitivos, todos los demás son mixtos, es decir, sensitivos y motores. Nervio músculo cutáneo. Nace del fascículo lateral, las fibras que lo constituyen proceden de los nervios cervicales quinto y sexto. Trayecto y relaciones. El nervio músculo cutáneo se dirige hasta la fosa del codo, donde se divide en dos ramas terminales. El nervio atraviesa la parte media del músculo coracobraquial para situarse entre el músculo bíceps braquial anteriormente y el músculo braquial posteriormente. Discurre entre estos dos músculos hasta el surco bicipital lateral de la fosa del codo, donde se sitúa entre el tendón del músculo bíceps braquial medialmente y el músculo braquiorradial lateralmente. El nervio músculo cutáneo atraviesa la fascia del brazo y emerge en el plano subcutáneo en el lado medial de la vena cefálica y se divide luego en dos ramos terminales. Ramos colaterales. Unos ramos son sensitivos y vasomotoros y se denomina nervio diaficiario del húmero y nervios vasculares. Otros son motoros y están destinados a los tres músculos de la región anterior del brazo. Esto es, a los músculos coracobraquial, bíceps braquial y braquial. Nervio diaficiario del húmero. Este nervio penetra en el húmero junto con la arteria nutricia del hueso. Suele proceder del nervio mediano por medio de un ramo vascular que este nervio envía a la arteria braquial. Nervio vascular. Estos ramos son constantes y están destinados a la parte inferior de la arteria axilar y a la arteria braquial. Nervio del músculo coracobraquial. Suele suministrar dos ramos al músculo coracobraquial. El superior penetra en la parte superior del músculo y el ramo inferior se origina en este nervio cuando éste atraviesa el músculo coracobraquial. Nervio del músculo bíceps braquial. Se divide en dos ramos, uno para la cabeza corta y otro para la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Nervio del músculo braquial. Este nervio nace del músculo cutáneo y se divide en 4 o 5 ramos que penetran en la parte superior del músculo.
Ramos terminales. Se divide medialmente a la vena cefálica en un ramo anterior y otro posterior. El ramo anterior proporciona numerosos filetes a la piel de la región anterolateral del antebrazo hasta la cara lateral de la eminencia tenar. En el carpo, el ramo anterior del nervio músculo cutáneo proporciona un ramo profundo o articular que atraviesa a la fascia y termina en la cara lateral de la articulación radiocarpiana. El ramo posterior discurre anterior a la vena cefálica y sus ramos terminan en los tegumentos de la región posterolateral del antebrazo. Comunicaciones. Con el nervio mediano. El nervio músculo cutáneo suele enviar al nervio mediano un voluminoso ramo comunicante. Con el nervio cutáneo medial del antebrazo. Son múltiples y se producen en la cara anterior del antebrazo, entre los ramos terminal anterior del nervio músculo cutáneo y los del nervio cutáneo medial del antebrazo. Con el nervio radial, el nervio músculo cutáneo se comunica en el codo con el nervio cutáneo posterior del antebrazo y en el carpo con el ramo superficial de dicho nervio. Con el nervio cubital, entre el ramo posterior, el nervio músculo cutáneo y el ramo dorsal del nervio cubital. Nervio mediano. El nervio mediano está formado por dos raíces, una lateral y otra medial. La lateral nace del fascículo lateral y la medial del fascículo medial. Las fibras del nervio mediano proceden de los nervios cervicales sexto y séptimo para la raíz lateral, del octavo nervio cervical y el primer nervio torácico para la raíz medial. Trayecto y relaciones. En la fosa axilar, lateralmente con el nervio músculo cutáneo y el músculo coracobraquial mediante los nervios cutáneo medial del antebrazo y cubital, anteriormente con los músculos pectorales y sus fascias y posteriormente con el músculo subescapular. En el brazo, el nervio mediano desciende por la vaina facial del paquete vasculonervioso del brazo, denominado conducto braquial. Esta vaina está formado por el revestimiento facial del músculo coracobraquial y del músculo bíceps braquial, anteriormente, por el músculo braquial posteriormente y por la fascia del brazo medialmente. En el conducto braquial, el nervio mediano entra también en relación con los nervios cutáneos medial del antebrazo y cubital. En la fosa del codo está al principio recubierto por la aponeurosis del músculo bíceps braquial y se apoya en el músculo braquial. Pasa enseguida entre las dos cabezas del músculo pronador redondo y después se hace profundo el arco formado por la unión de las cabezas húmero-cubital y radial del músculo flexor superficial de los dedos. En el antebrazo, en su trayecto se sitúa posterior al músculo flexor superficial de los dedos, en la vaina de dicho músculo y anterior al intersticio celular que separa el músculo flexor profundo de los dedos del músculo flexor largo del pulgar. En el carpo, el nervio se introduce en el conducto carpiano donde se halla situado anterior al tendón del dedo índice del músculo flexor superficial de los dedos. Al salir de este conducto, el nervio se divide en sus ramos terminales. Ramos colaterales. En el brazo origina un ramo vascular para la arteria braquial y un ramo articular para la articulación del codo. Todos los demás ramos colaterales del nervio nacen en la fosa del codo o en el antebrazo y están destinados a los músculos anteriores del antebrazo, con excepción del músculo flexor cubital del carpo y de los dos fascículos mediales del músculo flexor profundo de los dedos. El nervio mediano también proporciona un ramo cutáneo destinado a la palma de la mano, denominado ramo palmar del nervio mediano. Ramo articular. Acompaña la arteria braquial hasta el codo y alcanza luego la parte anterior y medial de la cápsula articular donde termina. Nervio superior del músculo pronador redondo. Aborda la cabeza humeral del músculo pronador redondo por su cara profunda. Nervio de los músculos epicóndilos mediales. Todos los músculos epicóndilos mediales, con excepción del músculo flexor cubital del carpo, reciben sus ramos nerviosos de uno o dos troncos que se originan del nervio mediano posterior. Estos ramos se dirigen a los músculos pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor superficial de los dedos. Este último músculo recibe también uno o dos ramos distintos destinados a la cabeza radial.
El nervio mediano da origen también al nervio inferior del músculo flexor superficial de los dedos y se dirige al vientre inferior de la parte profunda o digástrica del músculo flexor superficial de los dedos. Nervio de los músculos flexor profundo y pronador cuadrado. Se distingue un ramo lateral para el músculo flexor largo del pulgar, un ramo medial para los dos fascículos laterales del músculo flexor profundo de los dedos y un ramo para el músculo pronador cuadrado. Este último también llamado nervio interóseo anterior, el cual inerva al músculo pronador cuadrado. Ramo palmar del nervio mediano. Nace del nervio mediano y se distribuye en la piel de la palma de la mano y la eminencia tenar. Ramos terminales. Inmediatamente inferior o posterior a la parte inferior del retináculo de los músculos flexores, el nervio mediano se divide en 6 ramos terminales, que son: primer ramo, ramo tenar o nervio digital. Primero, es el más importante, se dirige lateralmente hacia la eminencia tenar. Se divide en 3 ramos destinados a los músculos abductor corto del pulgar y oponente del pulgar y a la cabeza superficial del músculo flexor corto del pulgar. Segundo ramo, nervio digital palmar lateral del pulgar. Este ramo sigue el borde medial del músculo flexor corto del pulgar hasta la articulación metacarpofalángica y después la cara lateral de la vaina fibrosa del músculo flexor corto del pulgar. Tercer ramo o nervio digital palmar común del primer espacio interóseo. Se divide en 2 ramos largos, el nervio digital palmar medial del pulgar que se extiende hacia el extremo del pulgar y el nervio digital palmar lateral del índice que alcanza la cara lateral del dedo índice, discurriendo a lo largo del primer músculo lumbrical al cual proporciona un ramo. Cuarto ramo, un nervio digital palmar común del segundo espacio interóseo. Proporciona un ramo al segundo músculo lumbrical y se divide en 2 ramos, el nervio digital palmar medial del índice y el nervio digital palmar lateral del dedo medio. Quinto ramo o nervio digital palmar común del tercer espacio interóseo. Se divide a la altura de la articulación metacarpofalángica en 2 ramos, el nervio digital palmar medial del dedo medio y el nervio digital palmar lateral del nervio anular. Nervios digitales palmares propios. Cada uno de ellos penetra en el dedo, discurre a lo largo de la vaina fibrosa de los músculos flexores. En el curso de su trayecto digital proporciona numerosos pequeños filetes nerviosos cutáneos. Cada nervio digital palmar del índice, del dedo medio y del anular da origen además a 3 ramos principales. Uno nace a la altura de la articulación metacarpofalángica, otro denominado ramo dorsal de la falange media y el último denominado ramo dorsal de la falange distal. Cada nervio digital palmar propio termina en la falange distal, ramificándose en el pulpejo del dedo y en la dermis subungual. Comunicaciones. Con el nervio músculo cutáneo en el brazo. Con el nervio cubital, comunicados en la parte superior del antebrazo, en la palma de la mano, por una comunicación superficial que se extiende entre el nervio digital palmar común del tercer espacio interóseo y el nervio digital palmar común del cuarto espacio interóseo, por una comunicación profunda entre los ramos que inervan las 2 cabezas del músculo flexor corto del pulgar, por último en los dedos del nervio mediano y el nervio cubital. Están también unidos por delgados filetes nerviosos que comunican los nervios digitales palmares del anular, que son ramos del nervio mediano, con los nervios digitales dorsales, que son ramos del nervio cubital. Con el nervio radial se da en la eminencia tenar entre el ramo palmar del nervio mediano y el ramo tenar del nervio radial. Además, en los dedos existen comunicaciones entre los nervios digitales palmares propios, que son ramos del nervio mediano, y los nervios digitales dorsales, que proceden del nervio radial. El nervio cubital, su origen nace del fascículo medio y sus fibras parten de la cervical 8 y la torácica 1, y su trayecto desciende el brazo poco oblicuamente en sentido inferior y posterior, pasa el epicóndilo medial y se dirige inferior y anterior del antebrazo hasta el borde lateral del hueso pisiforme. Inferior a este se divide en sus ramos terminales. Va a presentar relaciones en la fosa axilar, en el brazo, en el codo, en el antebrazo y en el carpo. Ramos colaterales. El ramo auricular,
Son dos y se dirigen a la parte posterior de la articulación del codo, y los ramos musculares están destinados al músculo flexor cubital del carpo y a los dos fascículos mediales del músculo flexor profundo de los dedos. El ramo de la arteria cubital nace de la parte media del antebrazo, acompaña hasta la palma de la mano, y el ramo dorsal del nervio cubital inerva la mitad media de la cara dorsal de la mano, nace en el tercio inferior del antebrazo. Ramos terminales se dividen en dos, en superficial y en profundo. En superficial desciende anteriormente a la eminencia hipotenar recubierta por la fascia hipotenar y va a inervar al músculo palmar corto, y a su vez este ramo se divide en dos, en un ramo medial y en un ramo lateral. El ramo profundo proporciona 3 ramos destinados al músculo aductor del pulgar, y sus comunicaciones van a ser con el nervio mediano, el nervio cutáneo medial del antebrazo y el nervio radial. Nervio cutáneo medial del antebrazo. Su origen nace del fascículo medio, sus fibras parten de la cervical 8 y la torácica 1, y su trayecto y relaciones descienden medialmente a la arteria axilar, situada anterior y medial al nervio cubital y anterior a la vena axilar. En el brazo desciende anterior a la vena braquial. Y sus ramos van a ser en número de 2, en ramos terminales y en ramos colaterales. Los ramos terminales se dividen un poco superior al epicóndilo medial en dos, en un ramo anterior y en un ramo posterior. Y los ramos colaterales en la base de la axila da origen a un ramo cutáneo medial del brazo que se ramifica en la región media del brazo. Nervio cutáneo medial del brazo. Su origen se separa del fascículo medial, sus fibras proceden del primer nervio torácico, su trayecto y relaciones. Se dirige inferior y medialmente a la vena axilar, su trayecto es corto y se comunica en la axila con el nervio intercostobraquial. Desciende en el brazo hasta el epicóndilo medial. El nervio axilar. Su origen del ramo medial del fascículo posterior, sus fibras proceden de la cervical número 5 y la cervical 6 y presenta un trayecto bastante corto y termina en el hombro. Trayecto y relaciones. Situado en su origen lateral al nervio radial, posterior a la arteria axilar y anterior al músculo subescapular. A su vez, este presenta sus ramos colaterales, que son los ramos auriculares, los ramos del músculo subescapular, el nervio del músculo redondo menor, el nervio cutáneo lateral superior del brazo. Y sus ramos terminales se divide en dos, que son ramos terminales que penetran en el músculo deltoides por su cara profunda, y a su vez va a presentar comunicaciones con el nervio cutáneo medial del antebrazo, el nervio cutáneo lateral inferior del brazo del nervio radial. El nervio radial. Su origen continuación del fascículo posterior, después del origen del nervio axilar. Sus fibras proceden de la cervical 6, de la cervical 7, de la cervical 8 y de la torácica 1. Y su trayecto atraviesa verticalmente la pared inferior de la fosa axilar. Una vez que alcanza el brazo, bordea la cara posterior del húmero, discurre luego en la fosa del codo, donde se dividen sus dos ramos terminales. Y este a su vez va a presentar relaciones que en la fosa axilar, en el brazo y en el codo. Ramos colaterales. A su vez se divide en el nervio cutáneo posterior del brazo, el nervio de la cabeza larga del músculo tríceps braquial, el nervio superior de la cabeza media del músculo tríceps braquial, nervio de la cabeza media del músculo tríceps braquial y el músculo anconio, nervio de la cabeza lateral del músculo tríceps braquial, nervio cutáneo posterior del antebrazo, el nervio del músculo braquial, nervio del músculo braquiradial y el nervio del músculo extensor radial largo del carpo. A su vez presenta ramos terminales que se dividen en dos, en un ramo superficial y en un ramo profundo. El ramo superficial desciende verticalmente al músculo braquiradial y a su vez se va a dividir en un ramo lateral, en un ramo medial y en un ramo medio. Y el ramo profundo proporciona del nervio del músculo extensor radial corto del carpo y discurre el antebrazo. A su vez este se divide en dos, en un ramo anterior y en un ramo posterior. Y va a presentar las siguientes comunicaciones con el nervio cutáneo medial del antebrazo,
el nervio musculocutáneo, el nervio mediano y el nervio cubital. Síndrome del túnel carpiano, que es una flexión en la cual existe una presión en el nervio mediano. Este nervio en la muñeca permite el movimiento y sensaciones de la palma de la mano, el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio y el lado del dedo anular. La zona en la muñeca donde el nervio entra en la mano se llama el túnel carpiano o retináculo de los flexores. Va a estar limitado por las siguientes piezas óseas, que son el escafoides, el trapecio, el pisiforme y el gancho del hueso ganchoso.